privilegio de terminar este proyecto y que este proyecto permita a los jóvenes entender que Dios tiene un maravilloso plan y que ese plan, independientemente de nosotros, se va a realizar. El que nosotros formemos parte de ese plan y tomemos acción en ese plan es maravilloso, pero eso va a depender de ti. Dios lo va a hacer si tú no lo haces, Él lo va a hacer. La Biblia dice que si nosotros no alabáramos a Dios, hace que las piedras le alaben. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Dios es poderoso. El hombre, y no estoy todavía predicando, esto es simplemente una introducción. El hombre tiene la tendencia de encajonar a Dios. Dios es esto, pero Dios es más grande que lo que tú puedes imaginar. Y ese Dios grande, poderoso, tiene la capacidad de venir a vivir en tu corazón, si tú se lo permites. Y no tan solo la capacidad de vivir en tu corazón, sino transformar tu vida, si tú se lo permites. Pero para que eso sea cierto, tú tienes que hacer algo. Y ese algo comienza con creer en Él. Cuando tú crees en Jesucristo, hay una transformación. Hay dos cosas que pasan. La primera tiene que ver con tu salvación. Es un regalo de Dios. No es lo que tú hagas, es un regalo de Dios. Amén. La segunda tiene que ver con el potencial que tú eres al recibir a Cristo. Tú te transformas en alguien con el potencial de alcanzar la vida extraordinaria que Dios tiene para ti. Pero es el potencial. Potencial y realizarse son dos cosas diferentes. Potencial implica que imagínate que yo tuviese dinero y te diera un cheque de $1.000.000. ¡Wow! Pero imagina, ¿sabes bien la imaginación? Porque no me lo vayas a pedir a la salida porque no lo tengo. La imaginación. Imagínate que yo pudiera darte $1.000.000, un cheque de $1.000.000. Y tú simplemente lo guardas en tu cartera, llegas a tu casa, levantas el colchón y lo metes debajo del colchón. Amado, tú tienes el potencial de ser millonario. Amén. Porque tienes un cheque de $1.000.000. Pero hasta que tú no lo cambias en el banco, tú no eres millonario. En el caso de Jesucristo, hasta que tú no lo cambias en el banco de Él, tú no eres millonario. Y para cambiar ese cheque que Dios te da, hay dos cosas importantes. Confiar en Él y obedecer. Hoy el pastor me invitó a hacer una predicación y me pidió que dice, vamos a una de ánimo. Es muy difícil cuando tú predicas en tu iglesia y consideras esta mi iglesia. Muchas veces es más fácil que venga alguien que tú no conoces. Porque tú sabes cómo camina la persona, tú sabes cómo cojea. Y hay veces que tú lo que ves es que esa persona enfrenta situaciones difíciles, pero tú no sabes cómo esa persona está reaccionando en su ser interior. ¿Me siguen? Porque los problemas hacen de ti una mejor persona o te ponen algo. Depende de dónde tengas el enfoque de tu mente, de tu visión. Nosotros venimos aquí a alabar a Dios. Venimos aquí a honrar a Cristo. Pero una cosa es lo que tú dices con los labios y otra cosa muy diferente, lo que tú dices con tus actitudes. Amén. Mi predicación tiene que ver con, voy a poner mi espejuelo. Por favor, los que tengan donde anotar, para que vamos a estar hablando del Evangelio de Juan. Yo voy a leer, más que predicar, voy a tener un momento de reflexión con la palabra de Dios.
Y yo voy a leer del capítulo 1, Juan capítulo 1, del versículo 29 hasta el 53, perdón, hasta el 51. Y voy a tratar de en esa lectura hacer varias reflexiones en quién es Jesucristo. Y para empezar quiero hacerlo con una oración. Señor y Dios Todopoderoso, Padre, tú conoces mi corazón. Yo no tengo la capacidad de cambiar la manera de pensar de mis hermanos. Cada uno de ellos es independiente. Cada uno de ellos tiene su propia experiencia. Cada uno de ellos te ama, quizás a su manera, pero te ama. Señor, pero tú tienes el poder de usar mis palabras para transformar la visión de ellos sobre ti. Señor, ayúdame a poder transmitir lo que tú has puesto a través de los años en mi corazón. Padre, dame la sabiduría para poder unir, Señor, las palabras de tal manera, Señor, de que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas hacer estremecer dentro de ellos la urgencia de tener un conocimiento pleno de quién eres tú. Padre, la urgencia de crecer en el conocimiento tuyo, mi Señor. La urgencia de tener una coherencia entre pensamiento y conducta, de tal manera, mi Señor, de que todo lo que hagamos, sea pequeño o grande, lo hagamos para ti y por medio de ti y podamos hacerlo con la autoridad del cielo. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Pongo a la congregación, Señor, delante de ti y me pongo a mí delante de ti, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, salir de esta reunión, de esta última reunión, de este último domingo que estamos reunidos en el 2015, Señor. Podamos salir con la convicción de que el 2016 es nuestro. El 2016 lo podemos conquistar en el nombre poderoso de Jesucristo. De la misma manera, oh Padre, que David se enfrentó a Goliat, que parecía imposible, Señor, derrotar al gigante, pero él estaba convencido, él tenía coherencia en su mente de quién eres tú, Señor, y del poder que hay en ti, Señor. Padre, permite que la predicación o la lectura de tu palabra en el día de hoy me permita a cada uno de nosotros tomar conciencia de que quién tú eres en toda la realidad posible, y que mientras tú estés a nuestro lado, nosotros estamos en el equipo ganador, y mientras tú estés a nuestro lado, la victoria está garantizada para nosotros. Señor, gracias. Padre, permíteme el privilegio de despertar en mis hermanos la urgencia de crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, quiero que anoten 4 palabras: prejuicio, curiosidad, desconfianza, prejuicio, curiosidad, desconfianza, y la última que quiero usar es coherencia. Una palabra complicada, no se usa mucho en la Biblia, pero tiene un significado poderosísimo. Yo voy a leer la palabra. Quiero que vayan si me permiten, no sé si están poniendo la palabra ahí. Quiero usar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, y voy a llegar hasta el 51. Permítame leerle la palabra, permítame contarle una historia y tratar de crearle una imagen de esta historia. Comienza la lectura con, dice, al día siguiente Juan, hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienes al Cordero de Dios. Él está refiriéndose a sus discípulos. Él dice, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Déjenme
hacer dos cosas para poder avanzar y poder tratar de completar lo que quiero hacer. Lo primero que quiero hacer es pedirle a Javier. ¿Javier está por ahí? Javier, ¿se fue? Cuando puedan me buscan a Javier. Necesito a alguien que me ayude con la parte de la lectura. Y Javier puede ser, de esa manera así me puedo concentrar en la enseñanza. Pero vamos a empezar por lo que quiero traerles a ustedes hoy. Juan el Bautista conocía a Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista compartió con Jesús muchas actividades, porque las familias hebreas tienen la costumbre, como nosotros las familias hispanas, de buscarse y de tener relaciones. Así, cuando fueron jóvenes, quizás Jesús era un pequeñito y ya Juan Bautista tenía sus añitos, tenía por lo menos varios años más que él. Bueno, en realidad era como un año más 6 meses, dice Carmen, ¿ok? 6 meses. Era más grandecito que él. Así que compartieron. Pero Juan el Bautista nunca entendió de que Jesús era el Mesías. O sea, no es hasta que el que lo envió a bautizar le dejó saber de que alguien al cual el Espíritu Santo iba a posarse sobre él, le dio la descripción, iba a ser el Mesías. Y Juan tuvo un encuentro. Javier, necesito que me ayudes para poder no batallar con la luz de aquí. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estoy leyendo los versículos 29 y llegué hasta el 30. Quiero que me ayude cuando te diga del 31 hasta el 34. Búscate un micrófono para que puedas hacerlo en voz alta, que todo el mundo lo escuche. Mientras tanto termino la explicación de lo que quiero decir. Amados, el gran problema de nosotros es cuando permitimos que los prejuicios y la desconfianza nos roben una bendición. Este joven llamado Juan el Bautista tenía una misión importante. Él estaba convencido de su misión. Y fue una misión radical. Él no fue un político. Él no simplemente dijo las cosas para agradar a la gente. Él dijo las cosas tal y como era. El pecado le llamó pecado. Él no jugó con los conceptos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, no lo rechazó por el prejuicio. Por favor. Quédate cerca porque vamos a leerlo lo más rápido posible. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, tomemos un momentito porque para nosotros es bien fácil decir Jesucristo es el Hijo de Dios, porque no tenemos consecuencia, amado. Si usted dice Jesucristo es el Hijo de Dios aquí, a lo mejor hasta lo aplauden. ¿Me siguen? Pero en Israel, en aquellos tiempos, decir eso le podía costar que lo botaran del pueblo. O sea, nosotros los seres humanos somos gente grupal. Cuando usted se saca del grupo y se pone solito, las posibilidades de que usted muera son bien altas. Porque usted no puede sobrevivir solito. Usted necesita del grupo. Por lo tanto, la amenaza nada más de que lo saquen del grupo asusta. Por lo tanto, decir
Jesucristo es el Hijo de Dios, oye, son palabras bien serias, pero es Juan. Juan el Bautista, como les dije, el hombre no tenía pelo en la lengua, el hombre decía las cosas como eran, al pecado le llamaba pecado, así que él entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Lo interesante es que no permitió que el prejuicio le tomara, porque imagínate aquí, por decir algo, el más pequeño de nosotros resulta ser el escogido por Dios. Y de momento tú lo sabes y hasta te enojas porque dices, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Me sigues? Esa es nuestra naturaleza. Por favor, ahora vamos a escuchen lo que ocurre ahora. Juan, ya entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, al otro día ocurre algo interesante. Por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Ok, aquí entra la curiosidad. Nosotros los seres humanos somos gente curiosa. Y por ser curioso, el pecado a veces nos engaña. Pero es nuestra naturaleza la curiosidad. Por ser curioso, el hombre ha descubierto cuánto pesa un átomo. Por ser curioso, el hombre sabe cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Por ser curioso, el hombre sabe la velocidad de la luz. Por ser curioso, el hombre sabe cuántos minutos le toma a la luz salir del sol y llegar a la tierra. La curiosidad tiene su ventaja. La curiosidad descontrolada tiene sus defectos. Pero vamos a hablar aquí de la curiosidad controlada. Juan, al otro día, se encuentra al aire libre con varios de sus discípulos. Hay 2 discípulos al lado de él y ve a Jesucristo venir. Su primera expresión, déjenme explicarle algo en términos de las expresiones. Yo siempre le he dicho a mi esposa que no es lo que uno dice, sino cómo lo dice, lo que cambia todo. Tú le puedes decir perro muerto a una persona y si se lo dices con amor, esa persona hasta se ríe contigo. Pero si se lo dices con odio, hasta pelea. ¿Me siguen? Para que estos 2 hombres se apartaran de Juan el Bautista, estamos hablando de 2 seguidores de Juan el Bautista, es que la expresión de Juan el Bautista debió ser de admiración. No fue una expresión de, ahí viene este sinvergüenza, ahí viene este. No fue una expresión de despecho, fue una expresión de admiración. Y despertó la curiosidad de estos 2 hombres de seguir a Jesús. Por favor, continúen. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok. Aquí tenemos uno de los primeros encontronazos. Los primeros fueron Andrés y el otro discípulo de Juan el Bautista, que muy probablemente fue Juan el Bautista, Juan el discípulo amado. Fueron los 2 primeros que fueron impactados por Jesús. Andrés quedó tan impactado con Jesús, se quedó esa noche con él, pero quedó tan impactado que fue a donde su hermano. Amado, estas personas se parecen a ustedes, personas que tienen hambre y sed
por la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que tienen el deseo de conocer quién es Dios. Y los judíos entendían de que se avecinaba el tiempo de que vendría un Mesías, un enviado que sería un rey, que establecería el reino divino aquí en la tierra. Y aquí están pensando que ese Mesías es el Cristo. Y así que Andrés va donde su hermano Simón, que luego le llaman Pedro, y le dice: lo hemos encontrado. Y Simón, lo más seguro tuvo un poco de duda, pero fue. Y dice la palabra que Jesús lo miró fijamente y simplemente le dijo: oye, te van a llamar a ti Pedro. O sea, no le dijo nada grande, no le sacó una paloma debajo del brazo, no le hizo que apareciera unas flores en el campo, simplemente le dijo algo que le tocó el corazón. Y este hombre decide seguir a Jesucristo. Pero ahí no tiene la historia. Sigue, por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo... Espera un momentito. Ok, aquí tenemos a una tercera persona, Felipe. Aquellos que han leído la Biblia saben que Felipe fue uno de los discípulos que más participó en muchos de los milagros, pero allí no hubo ningún milagro. A Felipe no le dijeron absolutamente tampoco nada, la Biblia no dice absolutamente, pero algo ocurrió que impactó la vida de Felipe a tal extremo que va a buscarle a su amigo Natanael. O sea, para que, yo no sé de ustedes, pero me imagino que a muchos de ustedes les gusta ir al cine, ¿no? Y ver una buena película. Es muy posible que cuando usted ve una película que le impacta, que le emociona, que lo estremece, usted quisiera que los demás amigos suyos la vieran y se convierte en un propagandista de la película. En este caso no es una película, es que en este caso es alguien que estaban esperando y ahora lo pueden tocar en carne y hueso. Y simplemente sin hacer mucho, nada extraordinario, simplemente con palabras, convenció a esta gente de que él era de quien hablaba la Escritura. Y aquí vemos a un Felipe que nadie lo llamó, simplemente Jesús lo llama. Jesús le dice: ven acá, y lo llama. Que quizás algunos de ustedes fueron como Pedro, que alguien fue y le habló. O simplemente un día Dios te habló a ti directamente y estás aquí. El punto es, Dios tiene muchas maneras de llamarnos. La manera como nosotros reaccionamos es lo que marca la diferencia. Y ahora tenemos aquí a un Natanael, amigo de Felipe, estudioso de la palabra. Y Felipe va a decir algo interesante en términos de Jesucristo en el poco tiempo que lo conoció. Por favor, sigue. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. Para ahí un momentito. Prejuicio. Imagínate que le digan, que tú le digas a alguien: no, porque el pastor Leiva es tremendo pastor. O diga, y el hermano Orlando de vez en cuando viene y es tremendo. Y te preguntan: ¿y de dónde es Orlando? De Puerto Rico. Y alguien dice: de Puerto Rico. Y de Puerto Rico puede salir alguien bueno. Nah, yo no voy para allá. O digan: de Costa Rica puede ser un buen pastor. Nah, yo no voy para allá. Amado, los prejuicios destruyen, los prejuicios paralizan. Y nosotros, por más cristianos que usted y yo seamos, tenemos prejuicios. Tenemos que superar los prejuicios. Los prejuicios nos atan. No, yo no tengo prejuicios, quizá me digan uno de ustedes.
Bueno, que tal vez usted sea la excepción, pero yo por lo menos, mire, yo me monto en un avión y dice, el piloto es John Whiskey, aunque tenga así un apellido medio raro. Yo me tranquilizo porque es John Whiskey, debe saber. Pero si me dicen es Paquito Rodríguez, yo me preocupo, porque es hispano, ¿tú sabes? Por más que yo quiera, hermano, los prejuicios son malos. Digo, yo trato de vencerlo, yo me monto en el avión, obro todo el tiempo, pero me monto en el avión. Y aquí tengo un hombre, que lo que me llama la atención es que Felipe le dice, hablando de este hombre, le dice, primero le dice que es el hijo de José. Yo no sé si usted se pone a pensar, dice, José debió ser bien conocido, ¿verdad? Porque no le dice José el carpintero, le dice el hijo de José. El hijo de José. Tiene que ser alguien conocido. Debió ser buen carpintero. Como donde yo compré mi casa aquí en Nashville, la construcción fue hecha por un tal John Braston. Y cada vez que yo decía, vivo en tal sitio, sí, eso lo construyó John Braston. Y yo me sorprendí y digo, wow, ese tipo debe ser sumamente conocido. Tal vez así era José. No explicó mucho, pero dijo, es el hijo de José. Ok. Y lo otro que explica, dice la palabra, y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Saben lo que es la ley, verdad? La Torá. Y la Torá fue dictada por Dios a Moisés. Por lo tanto, si está en la Torá, quiere decir que Dios ya lo reveló. O sea, en otras palabras, hay un plan, amado hermano. Hay un plan, aunque usted y yo no lo entendamos. Y lo tercero que dice es, ¿y quién escribieron los profetas? O sea, Felipe está argumentando a un hombre que conoce de la palabra, decir, esta es la palabra. Hemos conocido al hombre que está en la palabra. Y Natanael, lo primero que le pregunta, dice, ¿pero de dónde es? De Nazaret. El prejuicio. Pero hay un detalle. Felipe le dice, ven y ves. Tú sabes, la curiosidad. El hombre decidió ir a verse. Por favor, continúa. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí. Imagínate, hermano. Déjame ver cómo. Vamos a suponer que usted es un ministro de la palabra. ¿Quién es un ministro de la palabra? Usted hace algo. Tú eres un ministro de la palabra porque tú haces un servicio para el Señor. Jonathan es un ministro de la palabra porque hace un servicio para el Señor. Y cada uno de nosotros en nuestras respectivas tareas representamos ser un ministro para el Señor. ¿Me siguen? Imagínate que tú llegas delante de un profeta que tú no conoces, que te han dicho que es de un sitio que tú crees que de ahí no sale nada bueno, y tú llegas y este hombre te dice, aquí viene un verdadero ministro de la palabra, y tú te ofendes. ¿Por qué te ofendes? Porque piensas que esa persona no te conoce y está jugando con palabras. Es como decir cosas al aire, sin sentido. ¿Lo que quiero decir con esto, de amado? Natanael se molestó. La expresión de Natanael es, ¿acaso tú me conoces? Por favor, sigue. Y escuchen lo que le dice Jesucristo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Espérense un momentito, quiero decirles algo antes de todo esto. En aquellos tiempos no existían teléfonos celulares. O sea, no había manera de que un espía le dijera qué estaba pasando. Las palomas mensajeras
no estaban funcionando en esos tiempos en Israel. Así que no habían palomas mensajeras en aquella región. O alguien lo vio, o Jesucristo es quien dice ser. ¿Me siguen? Y cuando Natanael enfrenta esta realidad, hace un comentario que no lo haría cualquier, vamos a decir, conocedor de la palabra. Por favor, continúa. Escuche lo que dice Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Para ahí un momentito, para culminar con cosas mayores. Jesús le dice, porque él está diciendo, él le contestó, él dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, está diciendo algo que para el pueblo israelita como tal es algo blasfemo. ¿Me siguen? No está diciendo simplemente unas palabras, está diciendo algo que le puede costar que lo voten y lo saquen de la congregación donde esté por decir esas palabras. Pero él las dijo porque estaba convencido de que esta persona que tengo delante de mí es especial. Y ahora voy a hacer un paréntesis porque quiero terminar con algo importante que dice Jesucristo. En el caso mío, cuando hacen ya, déjame ver, estamos en el 16, 21 años más, estamos hablando de casi 37 años, yo tuve un encuentro con Jesucristo, cambió mi vida, me transformó. Y he tenido el privilegio de crecer en las cosas de Él. Me falta mucho, quizás, pero hay un aliento en mí de que yo voy a entrar al cielo no porque conozca mucho a Jesús, sino porque Él me conoce. Y eso cambia el panorama. O sea, no es por lo que yo pueda hacer por Jesucristo, sino por lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso cambia totalmente el panorama. Lo segundo es que en la medida que yo me esfuerce en crecer en el conocimiento de Dios, y con eso voy a terminar, en la medida que yo me esfuerce, yo voy a poder acercarme a esa vida extraordinaria que Dios tiene. Eso no significa que no voy a tener problemas. Eso significa que en medio de los problemas yo voy a poder mirar con esperanza el futuro. Eso significa que en medio de las dificultades yo puedo sonreír. Porque sé que tengo un Cristo que me ama, que me ha prometido que si yo persevero, triunfaré. Pero no por mis habilidades, sino porque Él está conmigo. Eso cambia todo. No eres tú, es Él. El punto aquí es, ¿estás dispuesto a perseverar en Él? ¿Estás dispuesto a creer lo que Él te dijo? ¿Estás dispuesto a confiar a pesar de lo que la lógica dice? Y más aún, ¿estás dispuesto a obedecerle aunque la lógica diga, no, la puerta ancha es la mejor? Y tú arrancas por la puerta ancha y te terminas escocotándote, porque escocotándote significa que te caíste y te rompiste la cabeza. Traducción puertorriqueña. El punto aquí es, en la medida que tú y yo crecemos en el conocimiento de Dios, todo cambia. Jesucristo es el eje. Tú eres alguien especial. Jesucristo lo que hace es que complementa tu vida. Si tú pones en acción lo que Dios te ha enseñado, tú eres un peligro para el enemigo. Ahora escuchen lo que dice Jesucristo a Natanael. Por favor, te concluye. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Escuchen bien lo que él está diciendo. Yo creo que terminamos con esta. Gracias, Javier, por tu ayuda valiosa y muy bonita. Yo voy a concluir todavía, creo que me quedan unos minutitos, pero mi intención es llevarlo a ustedes al punto de entender qué significa crecer en el conocimiento de Dios.
Es un proceso. O sea, no es algo que tú logras de la noche a la mañana, es un proceso. Y en las cosas de Dios, no es requisito que usted crezca en absoluto para ganar el reino de los cielos. ¿Sabía eso? Usted, para ganar el reino de los cielos, usted puede aceptar a Jesucristo, sentarse en esa banca y hacerle un boquete a ese asiento, porque no hace más que sentarse, y aún así la misericordia de Dios le permite entrar al reino de los cielos. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Pero hay otro nivel, y es el nivel que el pastor Leiva y yo quisiéramos crear conciencia en ustedes, y que exista coherencia, porque coherencia es cuando el pensamiento y la actitud van alineadas. Muchos de nosotros decimos, yo confío en Jesucristo, pero cuando viene el problema, nos desmoronamos. Entonces, nuestras palabras dicen una cosa, nuestra acción dice otra. ¿Me siguen, amados? Y aún así Dios te sigue amando. Dios no te deja de amar, pero Dios desearía de que tú entendieras de quién eres tú en Cristo Jesús. Eres alguien sumamente especial, no por ti, por Él. Aleluya, Él cambia todo. El punto aquí es si te atreves a confiar en Él. Crecer en el conocimiento de Dios implica leer la palabra, implica venir aquí a la iglesia, implica orar, implica menguar yo para que Cristo crezca dentro de mí. Todo eso es un proceso. Implica estar claro de que Dios es bueno. Muchos de nosotros decimos con nuestros labios, Cristo es bueno, Dios es bueno. Y algunos de nosotros somos tan valientes que lo reafirmamos diciendo, más que bueno, Dios es más que bueno. Pero cuando enfrentamos el problema, nuestros ojos no se van a Dios, sino se van al problema. Y el problema tiende a verse más grande cuando tú pones tu mirada en el problema y no en Dios. Cuando tú pones tu mirada en Dios, Dios siempre se va a ver más grande que el problema. ¿Me siguen? Por lo tanto, crecer en el conocimiento de Dios es entender de que Dios es bueno en toda la dimensión. En Colosenses, Pablo, en primera de Pedro es Pedro. Ambos hablan de crecer en el conocimiento de Dios, pero en Colosenses es Pablo quien habla. Y Pablo menciona que podemos vivir vidas dignas del Señor agradándole en todo. Pero si usted no sabe que usted puede vivir una vida digna del Señor agradándole en todo, usted no lo va a intentar. Si usted no sabe que le espera un gran premio si pasa este valle de obstáculos, a lo mejor usted ni lo intenta, pero hay un gran premio. La Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y el que cree en Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa que te da un premio. Hay un premio. Poner la mirada en ese premio, y algunos dicen, no, eso no es espiritual, eso es material. Amado, pero dice la palabra que Jesucristo, el iniciador y formador de nuestra fe, por mantener su mirada en el premio, aguantó la cruz. Y eso está en Romanos, está en Hebreos 12. Así que lo pueden buscar con calma. Pero el punto aquí es de que aún Jesucristo puso su mirada en el premio. Porque hay un premio. Cuando usted cree eso, usted honra a Dios. Y eso lo anima a usted a seguir. El enemigo le va a decir, no hay ningún premio. Pero usted dice, sí hay un premio. Dice la palabra en Apocalipsis, cuando Él venga,
Jesucristo venga, vendrá con él con su premio para cada uno de aquellos que en él han confiado y creído. Así que entender eso nos anima. Amados, somos un pequeño grupo. Mi esposa y yo estamos aquí porque amamos mucho al pastor Leiva y apreciamos mucho esta congregación. Yo le dije al pastor Leiva, pastor, yo no puedo comprometerme a todo lo que hace la iglesia porque tengo otras cosas. Y él me permitió una dispensa momentánea, no sé hasta cuándo me va a durar. Pero el punto aquí es, yo le dije al pastor, yo siento en mi espíritu de que algo grande viene para esta iglesia. Pero, amado, el punto aquí es que todos juntos tenemos que entender de que no somos nosotros, sino es Él. Estamos hablando de Jesucristo. En la medida que nosotros nos rindamos a Él, en la medida que nosotros confiemos en Él, en la medida que nosotros obedezcamos en nuestro respectivo nivel, Dios hará el resto. Amén. Dios hará el resto. Yo no puedo decirle cómo ni cuándo, pero sí sé que algo especial se avecina. Y no somos por nosotros no somos especiales. Pero dice la palabra, escuche bien porque esto es clave. Hay leyes espirituales en el ambiente. Existe la ley de la gravedad. Si yo cojo una roca y la tiro hacia arriba y me quedo aquí, ¿qué pasa? Me va a golpear. Aunque ponga mi mente positiva, no me va a dar, me va a dar. Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Si usted sabe que existe esa ley, usted se sale. ¿Me siguen? Hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Hay una ley, en el libro que estamos trabajando, yo le pedí a Dios, Señor, dame algo así que yo le pueda poner porque es para los jóvenes. Ustedes cualifican, porque es para jóvenes como de 12 a 120 años, así que la mayoría de ustedes cualifican. El punto aquí es que yo le dije, Señor, dame una palabra, y la palabra que me dio fue pegulla. Y yo le dije, que esa tremenda palabra. Y le puse la ley de la pegulla. Y les voy a hablar un poquito de la ley de la pegulla. La ley de la pegulla está disponible para cada uno de nosotros, amados. Claro, yo le puse un nombre gracioso, pero eso no quita el poder que encierra lo que les voy a hablar. El punto aquí es que muchos de nosotros sabemos, pero no lo aplicamos. No hay coherencia. Pero cuando usted toma conciencia y le pone coherencia al asunto, todo cambia. La ley dice, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Amén. El que busca, encuentra. Si usted y yo decidimos buscar, lo vamos a encontrar. Si usted y yo, antes de venir aquí al templo, oramos y decimos al Señor, Señor, vamos con la expectativa de ver tu mano en acción. Aunque no la veas ese día, pero entiendes que Él se mueve independientemente de ti. Por lo tanto, tú no la viste, pero la vio el hermano que estaba al lado. Pero tú te gozas, tú te glorificas en el Señor. Amado, de que para que ocurra algo, nosotros somos partícipes. ¿Me entiendes? No ocurre en el vacío, siempre todo tiene una razón de ser. ¿Cuánto me queda? Como 2 horas. ¿Cuánto me queda, Javier, para concluir? No, dime. No. ¿Cuánto me queda? 3 ¿qué? 3 horas. No me emocionen así. Amados, déjenme terminar. Lo que quiero es crear conciencia en ustedes que las cosas no ocurren en un vacío. Nosotros tenemos que hacer un plan. Dios hizo un plan con Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a esta tierra. Juan el Bautista vivió cerca de él, creció cerca de él. No sabía que era el Mesías, hasta que el que lo mandó a él a bautizar con agua, le dijo, esto es lo que va a ocurrir, y cuando eso ocurra, ese es el Mesías. Y él lo vio. Y no dudó.
Felipe le llamaron y entró en el guía. Natanael puso dudas, pero decidió investigar. Amado, yo te animo a que investigues. Yo te animo a que busques. Yo te animo a que entiendas la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, yo he usado mucho el término crecer en el conocimiento de Dios y suena abstracto. Yo quiero darles una posible descripción dada en la palabra de Dios de alguien dispuesto a crecer en el conocimiento de Dios. Se encuentra en Efesios capítulo 1, 21. Anótenlo y lo buscan con calma en su casa. Yo solo voy a leer. Ese es el nivel que una persona que crece en el conocimiento de Dios. Para mí, crecer en el conocimiento de Dios implica que además de creer en Jesucristo, estoy dispuesto a confiar en Él y obedecerle. Y déjenme decirles algo que forma ya parte de mí. El pastor cuando me presenta me dice muchas veces que Orlando Rodríguez siempre tiene algo gracioso que decirle o tiene una sonrisa. Yo quiero decirle que Orlando Rodríguez también ha pasado por momentos bien tristes. Yo quiero decirle que Orlando Rodríguez también ha pasado por momentos donde se ha sentido que se ha quedado sin fuerza y mi esposa Carmen me ha tenido que ayudar a sostener los brazos, porque somos humanos todos. Pero, ¿sabes? He aprendido a recuperarme rápido. No me he quedado postrado, porque sé quién es Jesucristo. Y porque sé quién es Jesucristo, me animo. Porque este es el punto real, amado. Si de todo lo que yo he dicho, usted guarda esto en su corazón antes de leer lo que dice el versículo bíblico, usted está a un nivel de ser un serio problema para el enemigo. Porque las angustias no van a poder perseverar contra usted. Usted podrá tener angustias, amado, pero no le va a durar porque le va a resbalar. ¿Me siguen? No se le va a quedar pegada y usted sufriendo. Usted va a empezar a delegar y decir, la pongo en las manos de Dios. Él es el que tiene la última palabra, amado. ¿Para qué usted no se puede añadir ni un codo en su crecimiento? Si es chaparrito, se quedó chaparrito. Si es gordito, usted puede hacer dieta, pero lo más seguro es que vuelva otra vez a la misma talla o peor. Porque hay cosas que usted no puede tener control, pero escuchen bien. Escuchen bien. Dios dice, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si usted entiende eso, no importa la circunstancia que usted esté pasando, si usted aprende a descansar en el Señor, usted verá luz al otro lado del túnel. Amén. Porque Dios es bueno, amado hermano. No es una teoría, es una realidad. Y lo otro es que Dios le ama a usted tanto. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios le ama a usted tanto que Él no va a permitir por ninguna circunstancia de que usted pueda enfrentar una situación difícil que Él no esté dispuesto a duplicarlo en una bendición. Le sucedió a Job. ¿Qué dice el libro de Job? Lo perdió todo. El capítulo 42, versículo 10 dice que lo perdió todo, pero al final, Dios le duplicó todo. En otras palabras, amado, y ya me acerco, como dice mi esposa, este es el quinto despedida, que todavía no estoy seguro si acabo, pero ahí vamos. Escuchen, amado, escuchen bien lo que quiero decirles. Quiero decirles esto: Dios es bueno. Dios no va a permitir que tú pases por una circunstancia difícil que no esté dispuesto a duplicarla en una bendición.
pero tú tienes que caminar la milla extra, tú tienes que perseverar, tú no puedes dejarte abatir, tú no puedes dejar que las cosas te hundan, tú tienes que mirar el futuro con una esperanza, tú tienes que mirar el problema y decirle en el nombre de Cristo, yo declaro victoria sobre ti, y caminar pensando que Dios no te abandona y que Dios tiene cuidado de ti y que aún a pesar de las dificultades que puedas pasar, hay garantía. Dios ha garantizado que vas a pasar al otro lado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por circunstancias difíciles que pensaban que no iban a poder pasar y están aquí? Amado, si Dios lo hizo en el pasado, lo continuará haciendo hoy y hasta que Él venga. Y cuando usted tiene coherencia de esa verdad, cuando usted tiene ese entendimiento, amado, usted puede mirar el problema con una sonrisa, porque tiene esperanza. No por el problema, amado. La sonrisa viene de saber de que Dios está en acción. Amén. Y para terminar, y voy a hacer con una oración, y voy a invitar a aquellos que quieran ponerse de pie luego en la oración, pasar por el frente, lo hacemos y oramos por ustedes, para pedirle a Dios que en este año que viene nos capacite para lo que Él tiene planificado para esta iglesia. Que nos llene con la esperanza, con la certeza de que cosas grandes y maravillosas vienen y que podamos mirar al futuro con esperanza. Amén. Independientemente de lo que me diga una silla vacía. Amén. El versículo con que quiero terminar es Filipenses 1:21 y tiene que ver con la esencia de crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y esto es lo que yo quisiera. Yo no lo he logrado 100%, ¿no? Así que la mayoría de ustedes tampoco. Quizá algunos de ustedes sí. Pero es mi anhelo decir lo que dijo Pablo. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es enfrentarte a la vida con la certeza de que Dios está en control. Y que la bendición tuya, escucha bien esto, hermano. El enemigo puede hacer muchas cosas para complicarte la vida, muchas cosas, pero hay muchas cosas que él no puede hacer. Una de las cosas que él no puede hacer es robar tu bendición. Si por algo fuera de lo común, porque también se las trae, tu vida se acortara antes de tiempo, ¿ok? Tu bendición no se pierde. Tu bendición pasa a tus hijos y a tus nietos. De la misma manera, piensen en esto, de la misma manera que el pecador no escapa de su castigo. Porque, escuche bien, Dios te ama y el pecado, Dios te perdona, pero el pecado tiene consecuencias, amado. ¿Sabes? No puedes decir, no, ya sé que Cristo me salvó y ya estoy... No, amado, por eso es que vienen las circunstancias difíciles muchas veces, porque el pecado tiene consecuencias. Y tú tienes que aferrarte a la palabra, tú tienes que aferrarte a lo que Cristo dijo y entender quién es Él, para poder decir, Él es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el propósito. Dios, tú no le ganas dando a Dios. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le des a Él. Y yo voy a terminar con esta oración, por ustedes y por mí. Le invito a que pongan su mano en su corazón. Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, he participado con mis hermanos en lo que tú pusiste en mi corazón. Padre, lo más que yo puedo hacer es hablar. Pero tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que transforma mis palabras y las pones en sus corazones. Tú eres el que despierta el querer y el hacer en ellos, Señor. Padre, se avecina el final del año, comenzamos un año nuevo, muchas resoluciones. Padre, yo quiero orar por esta resolución.
Yo quiero orar, Padre, que en cada uno de mis hermanos crezca el deseo de conocerte mejor. Padre, yo quiero orar para que en cada uno de mis hermanos la certeza de que tú estás en control crezca en ellos, Señor. Y que cuando el enemigo quiera traer angustia, cuando el enemigo quiera traer confusión, ellos puedan mantener su mirada en ti, que eres la roca eterna. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Mira a sus hijos, Señor. Padre, oro por ellos. Vivimos tiempos muy complicados, Señor. Quizás la sabiduría humana solamente nos limita a ciertos niveles, pero tú, Padre eterno, tú sobrepasas esa sabiduría. Tú sobrepasas los problemas. Padre, nos rendimos a ti. Gracias por el pastor, gracias por la iglesia en pleno, gracias por los planes que tenemos como iglesia, gracias por los planes que tenemos individualmente. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a mantenernos alineados a tu perfecta voluntad. Padre, que esto que se ha predicado en esta noche, Señor, de alguna manera tú lo grabes en el corazón de mis hermanos y les sirva de ánimo para continuar hacia adelante, para atreverse a reclamar terreno que le pertenece, que el enemigo ha usurpado, que el enemigo ha quitado, que el enemigo ha puesto bolas de humo y nos ha impedido y nos ha hecho sentir de que no es nuestro. Pero si tú no los diste, significa que es nuestro, y en el nombre poderoso de Jesucristo lo reclamamos. Padre, mira los sueños y las visiones que de muchos de mis hermanos han decaído, Padre amado. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo les digo, levántate, visión, y ponla en acción, porque dice la palabra que en los postreros días habrá un mover del Espíritu. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesucristo, tu iglesia dice amén, amén, amén. Bendiciones.